¿verdad? Porque este es el texto que nos va a estar acompañando en la clase de hoy. Jeremías, capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tienen todos? Leemos 1, 2 y 3. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Padre, Señor, háblanos en esta noche. Hermanos, aquí estamos viendo, alabado sea el Señor, que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros desde el vientre de nuestra madre. Desde que nosotros nos estamos formando en el vientre de nuestras madres, Dios está viendo el embrión que es formado allí y tiene un propósito con cada vida. Pero qué bueno es que nosotros caminemos en el propósito que Dios tiene, ¿verdad? Porque Él quiere, dice la palabra del Señor, que Él tiene planes de bien. Él no tiene planes de mal. Ahora, ¿por qué hay muchas personas no alcanzan el propósito de bien que Dios tiene para ellos? Porque ellos no caminan en la obediencia y en la visión del propósito de Dios. Pero vamos a ver que Jeremías tenía algo especial. Y el objetivo de la clase de hoy, es decir, yo quiero que ustedes cuando salgan de aquí, sigan conociendo el trasfondo de la vida del profeta y aplicarlo al contexto actual donde estamos viviendo. Es decir, no ver a ese Jeremías que Dios llamó hace tantos años, sino ver que ese Jeremías podemos ser tú y yo. Y que Dios nos puede hacer ese mismo llamado ahora en este tiempo. Entonces, vemos que Jeremías ha sido considerado uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Según el libro que lleva su nombre, ¿verdad? Dice que su ciudad natal era Anatot. Dice Jeremías 1:1, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías. ¿Cómo se llamaba su padre? De los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Es decir, estuvieron en Anatot, es el lugar donde había nacido Jeremías, pero pertenecía a la tribu de Benjamín. Recuerden que el pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus y Benjamín era una de las tribus del pueblo de Israel. Entonces, vemos que este era un lugar colocado al noroeste de Jerusalén, en el territorio de Benjamín, en esta tribu, ¿verdad? Y se estima que pudo haber nacido entre el 650 y el 645 antes de Cristo. Y recibió su llamado en el año 626 antes que Cristo viniera a la tierra. Fue cuando Jeremías recibió su llamado. Es decir, que estamos bien atrás, antes de nuestra era. 626 antes de nuestra era nació el profeta Jeremías. Y durante el reinado del rey Josías, ¿verdad? Se hace este llamado. Usted puede ir allí a los libros de los reyes y lea el rey Josías y usted va a ver en qué época reinó el rey Josías y en ese tiempo fue que nació Jeremías. Es decir, es como que ahora yo esté hablando de ustedes y le diga que ustedes nacieron, ¿verdad? Carmen, ¿dónde? En Colombia, Bogotá, ¿verdad? Hija de... ¿Y quién era el presidente? Ni se acuerda, ¿verdad? Pero vemos aquí cómo podemos aprender un poco acerca de Jeremías. Estaba reinando el rey Josías en aquel tiempo. El libro de Jeremías, que es una de las colecciones más extensas de los libros proféticos, recuerden que el Antiguo Testamento tiene los profetas mayores y tiene los profetas menores. Pues Jeremías es uno de los profetas mayores y ese libro es una de las colecciones más extensas de los profetas, es decir, uno de los más largos. Y se divide básicamente en dos partes, desde el capítulo 1 al versículo 25, al capítulo 25, perdón. Y aunque no guarda un orden cronológico, distingue por su género, el género profético y
el género poético es el que se describe del capítulo 1 al capítulo 25. Pero a partir del capítulo 26 al 52 se redacta en prosa. Está referida a varias narrativas de carácter histórico. Es decir, al principio se habla un poco de profecía y de poesía, pero después se habla de un contexto histórico, de cosas reales que pasaron el pueblo de Israel en la época en que vivió el profeta Jeremías. En esta sección se incluyen algunos detalles relacionados a la vida de Jeremías, en la última parte del libro, en especial a los momentos de dificultad, pero también a los momentos de resiliencia y compromiso en permanecer firme a su vocación, es decir, a su llamado. Entonces, como número 1, vamos a hablar un poquito acerca de la historia de la vida del profeta. Vamos allá. El contexto donde le tocó ministrar a Jeremías fue muy desafiante, con muchos cambios que afectaron la vida del pueblo de Dios. Es decir, en aquel tiempo fue un pueblo que fue un tiempo en que el pueblo de Jerusalén sufrió demasiado. A simple vista pareciera que la magnitud del ministerio profético al que fue llamado Jeremías no coincidía con su perfil como persona. Pero Dios nunca se equivoca. Repito, vi muy pocos amén. Dios nunca se equivoca. Al parecer, parecía que Jeremías no tenía el perfil como persona para ser el profeta que el pueblo de Israel necesitaba en ese tiempo, pero Dios nunca se equivoca. Si Dios lo está llamando a usted para hacer algo específico, déjeme decirle, no mire lo que ven los hombres ni aún lo que ve usted. Mire que si Dios lo está llamando es porque Dios lo cree apto y Él nunca se equivoca. Alábale, Migdalia, Él nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Pero vemos que lo llamó como un profeta a las naciones. En el capítulo 1, versículo 5, dice: antes que te formé en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Desde antes que naciera ya Jeremías cargaba con una promesa del llamado de Dios. Pero no solamente Jeremías, todos nosotros cargamos con una promesa. Pero los primeros que no nos lo creemos somos nosotros. Pero no somos nosotros nada más, porque Jeremías tampoco se lo creía. No se asuste, no piense que es usted que no tiene falta de fe. Un hombre como esto, un hombre que había sido escogido desde el vientre de su madre, también tenía la inseguridad de que era la persona idónea para esa tarea. Vamos a ver su llamado. Y eso está en el capítulo 1, del versículo 4 al 10. Ustedes lo pueden allí subrayar, el llamado de Jeremías. Y el capítulo 25:3 también narra acerca de su llamado. El camino del ministerio empieza con el llamado divino. En el llamado de Dios a Jeremías encontramos varios elementos que configuran un proceso de negación. Repita conmigo, un proceso de negación, que se puede ver también en otros líderes bíblicos como Moisés, Gedeón e Isaías. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué le dijo Moisés a Dios cuando lo llamó en la zarza? Yo liberar el pueblo de Egipto. En Egipto, el pueblo de Israel en Egipto. Yo, que no sé qué. No sé hablar, yo soy tartamudo, yo no sé hablar. ¿Quién va a hablar por mí? Y no solamente Moisés, sino también, amado hermano, Gedeón. ¿Qué dijo Gedeón? Yo, que soy el más pequeño de las tribus, ¿cómo yo voy a ser el que defienda al pueblo? Isaías, cuando Dios lo llamó, dijo: yo que soy impuro de labios. Es decir, siempre que Dios nos llama a hacer algo, hermano, nosotros vamos a sentirnos
incapaces, indignos de poder hacerlo. Eso no se asuste, eso nos pasa a todos. Eso es general, ¿verdad? Porque sabemos lo que significa servirle a nuestro Dios. Y le había asignado una tarea que incluía a las naciones. Esto era bien interesante. En el verso 4, si alguien lo tiene, pastor, puede alcanzar algunos micrófonos a los hermanos que quieran leer y compartir en la clase, ¿verdad? Que sean diestros con la palabra. El verso 4 del capítulo 1, aquí tengo algunos micrófonos por si quieren Carmen y Marta leer. Si puede, por favor, con el micrófono para que puedan escucharlo. No, solamente el verso 4 del capítulo 1. Está encendido, creo. Pégueselo a Carmen. Ahora sí. Entonces dice, me perdí. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Amén. Ahí Dios le está haciendo ¿qué? Un llamado. Había sido llamado desde el vientre de su madre. Entonces vemos la negación de la persona que ha sido llamada en el versículo 6. Carmen, léeme el versículo 6. ¿Qué le dijo Jeremías al Señor cuando él sabía que había sido llamado? ¿Qué le dijo? Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. La primera excusa. Yo soy niño, yo no sé hablar. Pero cuando usted saca la cuenta de los años que tenía cuando Dios lo llamó, Jeremías tenía 24 a 29 años cuando Dios lo llamó. Es decir, que no era propiamente un niño. No. Lee capítulo, si Carmen lo puede leer o cualquiera Sí. que lo tenga, capítulo 25, versículo 3. ¿Qué dice ahí? Capítulo 25. Tengo que buscar el capítulo, pastor. 25, 3. Cuando se saca la cuenta, porque él está diciendo ahí la cantidad de años que lleva predicando, él llevaba 23 años hablando la palabra de Dios. Cuando usted saca la cuenta del rey Josías, hasta ahí se saca la cuenta y Jeremías solamente tenía unos 24 o 29 años cuando Dios lo llamó. Es decir, que no era un niño. Simple y llanamente, ¿qué puso? Una excusa. Típicamente, ¿verdad? El rechazo al llamado de Dios viene acompañado de una buena excusa humana. Ay, no, yo no puedo, ¿qué va? Eso es mucha responsabilidad. Yo no puedo hacer eso. Yo no estoy capacitado para hacer eso. Lo mismo hacemos nosotros. Nosotros hacemos lo Me ha mismo. pasado muchas veces Amén. que digo que no puedo, que yo, ay, no, yo qué voy a decir allá. Sí, me ha pasado y Exacto. me he sentido muy mal. Exacto, es nuestro rechazo ¿verdad? A la responsabilidad del llamado de Dios. Y con ella, con ese rechazo, pretendía convencer a Dios de su incapacidad y escapar de su vocación. Ese mismitico nos pasa a nosotros. Pretendemos convencer. No, yo no puedo, Señor. Yo creo que yo no voy a poder, porque mira, porque si yo no puedo, porque si esto, porque si lo otro. Pero después, pastora, después uno se siente mal. ¿Y por qué no lo dice? Sí, puede coger el micrófono para que puedan oír en el... Después de que, a mí me ha pasado varias veces, después de que me siento acá, yo me siento muy mal, porque digo, y como para hablar con mis amigas y por teléfono, con mi familia y contar y reírme y todo, porque no puedes ahí hablar. Exacto. Entonces me siento mal y hago como un acto de contrición y le pido como perdón a Dios. Ay, qué lindo, qué lindo, Sí, qué lindo. Porque digo, como yo en la casa cuando estoy sola o acompañada, pues estoy siempre con Rodolfo.
yo me meto en mi closet y oro allá y le digo cosas y lloro, o me salgo al patio y siento una paz y una alegría porque sé que el Señor me escuchó. Amén. Entonces, y de la misma manera que lo hace en la privada, te puede usar en cualquier parte. Sí. A veces yo le he mandado a algún hermano, mire, para que me haga esto en la iglesia. No, pastora, no, yo tengo temor, ¿ves? No, hermano, decídase y diga, yo sí puedo, si Dios me está dando la oportunidad, tenemos que hacerlo. Poco a poco, pastora, ahí vamos dando pasitos. Amén, gloria al Señor. Pues la insistencia divina de Dios, a Carmen le pasa que siente el corazón contristado, y esa es la insistencia divina de Dios, diciéndole, te estoy llamando, es a ti, tengo algo para ti. Entonces tú te sientes mal porque es Dios llamando. Vamos a ver los versos 7 y 8. ¿Quién me lo puede leer? Sí. No digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No existe una buena excusa para que Dios haga desistir el propósito y el llamado que tiene contigo. No existe una buena excusa. Eso no existe. Por más que tú claudiques del propósito que Dios tiene contigo, no existe esa excusa, amados hermanos, ni el argumento que siempre usamos, ¿verdad?, para nosotros alejarnos del llamado que Dios nos está haciendo, o de la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. La aceptación del llamado, ¿qué argumento de renuncia puede permanecer en pie frente a la garantía del acompañamiento divino? Ahí sí no aparece ningún tipo de argumento de renuncia. Cuando necesitamos el acompañamiento divino, cuando necesitamos la ayuda de Dios, cuando necesitamos el auxilio de Dios, ahí sí no hay ningún tipo de excusa, ¿verdad? No existe. Entonces, luego de la excusa y las promesas de la presencia de Dios, ¿cómo no voy a aceptar el llamado? Lo que le sigue a eso es la aceptación del llamado divino a la redención total. Dios sigue llamando, Dios sigue pidiendo, pero nosotros seguimos poniendo excusas y poniendo pretextos, pero Dios sigue ahí, hermano. Vamos ahora al segundo punto. Ya vimos, amados hermanos, en el primer punto, vimos qué cosa, su llamado, la historia de la vida del profeta y su llamado. Pero ahora vamos a ver en el segundo punto su personalidad. Vamos a aprender un poquito acerca de la personalidad de Jeremías. Usualmente a Jeremías se le ha reconocido como el profeta llorón. Siempre que hablen de Jeremías, le van a decir el profeta llorón. Y algunos pasajes de su libro dan evidencia de esa característica distintiva de su personalidad. Alguien me busca Jeremías 9:1. Vamos a ver cómo ese pasaje bíblico nos da característica de la personalidad de Jeremías. Jeremías 9:1. ¿Lo tienes, Mercy? ¿Me lo lees? Mira el micrófono, míralo ahí. ¿Qué dice? Yo creo que está encendido. Amén, amén. Gracias, Señor. Oh, si mi cabeza se hiciere aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Amén. Él lo único que quería era llorar y llorar y llorar y llorar ante el rechazo del pueblo de Israel por la palabra de Dios, la dureza del corazón del pueblo de Israel a la desobediencia de Dios, a no sujetarse, a dejar la idolatría. Jeremías sentía una tristeza tan profunda que lo único que hacía, oh, si mi cabeza se hiciese agua y mis ojos fuente de lágrimas, y yo lloré todo el día y toda la noche. Lo único que quiero es llorar, llorar, llorar y llorar. Esa era una de las características del profeta Jeremías.
Es decir, que vemos que era una persona muy susceptible y muy sentimental. Eran una de las características de la personalidad de Jeremías. Todos tenemos defectos. Ante el llamado, todos tenemos defectos. Jeremías era susceptible y era sensible, ¿verdad? Muy sentimental. Pero hay otros que lo que son es más bien gruñosos. Y otros lo que son es perezosos, les gusta dormir mucho. Pero todos tenemos defectos. Todos tenemos defectos. Pero aún así, amado hermano, y ya le estoy adelantando un poquito, aún así, Dios cuando tiene un propósito y llama, Dios te llama a pesar de tus defectos y te usa. Y te usa, que es lo más lindo de la historia. Que tú dices, ¿y cómo yo pude haber hecho eso? No fuiste tú, es que Dios te llama y Dios te está usando, porque en ese momento es como que la escoba por sí sola no barre. La escoba barre cuando tú la tomas en la mano y la empiezas a mover. Así hace Dios con nosotros. Alaba al Señor, hermano. Alaba al Señor. ¿Qué significaba esa característica que daba evidencia de su extrema sensibilidad? ¿Acaso era un profeta caprichoso que se enojaba con Dios en rebeldía por la tarea que le había sido encomendada o porque sus peticiones no le habían sido concedidas? Hay un comentarista, se llama Paul Gray, que él escribe esto. Él dice, ningún profeta del Antiguo Testamento ha sido interpretado tan mal como Jeremías. Durante siglos se le ha conocido como el hombre de cara larga y ojos lagrimosos. Se le ha considerado como un individuo neurótico, temperamental y indactado a su época, un predicador aguafiesta que debiera haber desarrollado un mejor enfoque psicológico de los problemas de su día. Mira cuántas críticas, ¿verdad?, humanamente recibía el profeta Jeremías, pero sin embargo Dios lo había llamado y lo había escogido. No importa las críticas que tú puedas recibir de otra persona o de otra gente, cuando Dios tiene un plan con nosotros, hermano, no importa crítica, no importa lo que otro diga, porque es Dios quien te ha llamado y quien te ha escogido. Alábale, dale una palma fuerte al Señor, aleluya. Sin embargo, vemos, la realidad es que Jeremías sufría y lloraba por la rebeldía del pueblo en aceptar la advertencia del juicio divino. Es como que cuando, y le digo, abro un poquito mi corazón pastoral en este momento, y creo que estoy pública en Facebook, pero bueno, no importa, pero abro mi corazón pastoral. Siento dolor, siento frustración, siento angustia cuando veo a la iglesia insensible a servirle a Dios, cuando veo a la iglesia insensible a moverse con gozo, con alegría y glorificar a Dios y decir con orgullo, yo soy cristiano y sirvo a Dios y qué hay que hacer. Yo, mi corazón se duele y me vuelvo como Jeremías y llora, que te llora, y llora, que te llora, y llora, que te llora. Y a veces puedo dudar hasta como Jeremías, Señor, ¿tú estás segura que tú me llamaste? Porque mira que grito y grito de arriba y no me hacen caso. Así mismo estaba Jeremías. Así mismo estaba Jeremías. Y cuando yo leo esto, digo, déjame consolarme, consuélate, que no a ti solo te pasó. Gloria al Señor. Sin embargo, hermano, la realidad es que Jeremías sufría y lloraba por esto. ¿Verdad? Alguien me puede buscar Jeremías 8 del 18 al 21. Vamos a ver, su lamento estaba vinculado con su profunda sensibilidad. Jeremías 8 del 18 al 21. ¿Quién me lo busca? Carmen. Amén. Sí, léalo. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. No está Jehová en Sión, no está. Ella, su rey, porque me hicieron
otra Biblia está tan pegada y no se ve. Sí, está bien aquí en las la páginas. pantalla, lo puedes leer desde la pantalla. Sí, pastora, mejor todavía. He aquí el clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. No está Jehová en Sión, no está en ella su rey. ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Sigue el 20, pastor, si lo puede poner por ahí. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Es decir, ajá, Hasta ahí. hasta ahí. Vemos cómo Jeremías sufría y decía, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel, Dios no está en Sión, Dios no está con su pueblo? Lo que adoran son imágenes, ídolos, hechos de tallas. Había un dolor, un quebranto, que dice, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espantado me ha arrebatado. ¿Sabe cómo estaba Jeremías? Yo creo que si va al médico en este tiempo, le digo, Jeremías, estás en depresión. Estás en una profunda depresión. Estaba en una profunda depresión, solo por ver, aleluya, cómo el pueblo de Israel rechazaba el amor de Dios, ¿verdad? Probablemente su personalidad sensible sufría con la naturaleza de su llamado, en especial a lo referente a la denuncia del pecado y el rechazo del pueblo. Es como que él advertía y advertía y el pueblo pecaba y pecaba y pecaba más. ¿Cómo estaba ese hombre, verdad? Yo imagino que en algunos momentos hasta dudó del llamado que Dios le había dicho. ¿Tú estás seguro que tú me llamaste a mí como profeta? Si no me escuchan, no me oyen. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que me pusiste como profeta a la nación y nadie me hace caso? Bien duro, ¿verdad? Esa tensión que lo acompañó a lo largo de su ministerio queda revelada en varios pasajes del libro reconocido como las Confesiones de Jeremías. Amén. Allí vamos a leer, por ejemplo, solamente el capítulo 11 del 18 al 23. Tengo muchas citas, pero solamente quiero leer esta. Capítulo 11 del 18 al 23. Vamos a ver un poquito de lo que dice la Biblia de la personalidad de Jeremías. ¿Lo tienes? ¿Tiene un micrófono por acá? Se acerca por aquí, por favor. Sí. Jehová me hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevaba a degollar, pues no entendía que maquillaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñes la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Ahí ustedes ven en ese pasaje de la Biblia, si estudiáramos un poquito de psicología, los pensamientos frustrados de Jeremías. Ahí había amor, dolor, pero también había como que una posesión. Mira, defiéndeme tú, Señor, arréglate tú con ellos. Había enojo, ira, tantos sentimientos encontrados en el profeta, es decir, que estaba frustrado por lo que estaba pasando en ese momento. No conocemos como término la vida de Jeremías. Después de la caída de Jerusalén fue obligado por los judíos del remanente ir a Egipto y según un comentarista fue muerto a pedradas en Egipto por esos mismos judíos por haber predicado en contra de sus prácticas idólatras. Es decir, que aún esas mismas personas que Dios les mandó a predicarle lo mataron a pedradas porque ellos no querían reconocer que eran pecadores. Ese es el rechazo, hermano,
que hoy vemos que la gente le hace a la iglesia, que le hace a Dios, que nos hacen a nosotros. Muchos no me hablen más de la iglesia, estate tranquilo, ay, yo no quiero que venga. ¿A quién tú vas a invitar? ¿A la pastora a la fiesta? No, si la pastora viene, la fiesta va a estar aburrida. No la traigan. Rechazo continuo. Un rechazo continuo, hermano. Y eso lo hemos percibido. Ahora vamos a ver un poquito acerca del contexto histórico y del desarrollo del ministerio de Jeremías. ¿Alguien me puede leer Jeremías 25:3? Dice, eso lo leímos. Ajá, Nora. Está en la pantalla, puedes leerlo desde la pantalla. Dice, según este texto de la Biblia, hay 23 años, pero después hubieron más años que él hablaba esto. Y dice que el ministerio de Jeremías duró 40 años. 40 años duró el ministerio. Oyó, pastor, 40 años predicando al pueblo de Israel y nada. 40 años predicándole al pueblo de Israel. Los eruditos del Antiguo Testamento coinciden que el profeta recibió su llamado en el año 627 a.C. y terminó su ministerio en el año 586 a.C., después de la caída de Jerusalén. En esos 4 décadas ocurrieron muchos eventos que marcaron definitivamente el contexto en el cual ministró Jeremías y que son necesarios de entender para ubicarnos en el contenido de su mensaje a lo largo del libro. Primero, vamos a ver uno de los primeros escenarios que estaba pasando allí en el tiempo en que Jeremías estaba predicando. El escenario internacional en el cercano oriente. Durante su vida tuvo que enfrentar severos cambios en el cercano oriente. Al inicio, la floreciente Nínive, ¿saben cuál era la ciudad de Nínive? Una ciudad de alto pecado, donde Dios mandó, ¿verdad?, a Jonás a predicar el evangelio porque había mucho pecado allí, a que se arrepintieran. Como capital de Asiria fue destruida, lo cual significó la caída del imperio asirio. Seguidamente los egipcios trataron de aprovecharse de esta situación haciendo una alianza con los sobrevivientes asirios, pero no consiguieron dominar el oriente. Finalmente, las naciones del mundo conocido en ese entonces fueron sometidas por los babilonios bajo el mando del temido rey Nabucodonosor. Aquí comienza la fuerte historia del pueblo de Israel como esclavos en Babilonia por el rey Nabucodonosor, uno de los reyes más, pero más violentos de aquellos tiempos. Era un rey que ganaba muchas batallas, que saqueaba ciudades, que mataba, que quemaba, y en ese tiempo estaba viviendo Jeremías. Naturalmente, esta coyuntura internacional tuvo un impacto en Judá, donde Jeremías predicaba las profecías de Dios, donde Jeremías cumplía su ministerio profético, y en este pequeño reino también se sufrió una división interna. Imagínense, guerra, destrucción y además división aún entre los mismos judíos, entre los que aceptaban someterse al poder babilonio y los que se oponían tenazmente a ese yugo. Es decir, habían unos que decían vámonos como esclavos de los babilonios, pero habían otros que se rebelaban y había una guerra interna aún dentro de los mismos judíos, ¿verdad?, por lo que estaba pasando. Esta situación política, es decir, Jeremías está predicando dentro de un conflicto político. Esta situación política incidió en el ministerio profético de Jeremías porque se vio obligado a tomar una posición la cual fue severamente cuestionada por la posición del pueblo de judío. ¿Quién me busca? Jeremías 27 del 6 al 8.
Vamos a ver qué dice. Y ahora yo he puesto todas esas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le ha dado para que le sirvan. Ajá. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo, al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra. Y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Hermanos, aquí vemos que había algo que realmente estaba afectando a Jeremías, porque a pesar de que el pueblo era rebelde, era su pueblo, eran sus hermanos. Es como que nosotros ahora mismo predicamos a la gente que queremos y sabemos que muchas cosas que le pasan a la gente que queremos es porque son rebeldes, porque no quieren humillarse ante Dios, porque no quieren caminar como Dios manda. Pero a pesar de que sabemos que es por su desobediencia, ¿qué pasa con nuestros corazones? Nos duele. Nosotros sufrimos porque no queremos verlo así. Entonces Jeremías sabía lo que estaba pasando al pueblo judío, que iba a ir a ser esclavo de Babilonia, ¿verdad? Porque ya Dios estaba dando una profecía aquí que dice que entregaría todas las naciones al rey de Nabucodonosor en Babilonia. Y ahí dice: castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Es decir, todo aquel que no pusiera su cuello debajo del rey Nabucodonosor iba a recibir un castigo de Dios. Entonces ahora Jeremías ve a ese pueblo llevándoselo cautivo. Se llevaron a los niños, se llevaron a todos, se lo llevaban a Babilonia. Y Jeremías sufría por esto, amados hermanos. Pero sabía Jeremías lo que había pasado era por causa de su rebeldía y por no escuchar a Dios. Así nos pasa a nosotros. Predicamos la palabra de Dios, pero sabemos que lo que está pasando en mucha de la gente que queremos es porque no quieren someterse a Dios, simple y llanamente. Pero eso nos duele. El escenario nacional en Judá, durante la vida y ministerio de Jeremías en Judá, gobernaron varios reyes, algunos más tiempos que otros y algunos más infames que otros. Cuando nació el profeta, el rey del turno era impío, rey Manasés, quien gobernó por un largo de periodo de 55 años. Ese era más nazi que el mismo Fidel Castro. 55 años reinando, sometiendo ahí su manera de gobernar. A este rey se le recordará por sus nefastas decisiones de introducir cultos paganos e idólatras en el pueblo de Dios. Es decir, que el pueblo de Dios tenía libertad para pecar con los ídolos, porque el mismo rey introdujo esta idolatría en el pueblo de Israel. ¿Cómo estaba el corazón de Jeremías? En el tiempo que Jeremías recibió su llamado, el rey era Josías, quien quiso restablecer el culto al Señor. Es decir, ya entonces cuando Dios lo llama, Josías está en el reinado y Josías quiere restablecer el culto al Señor. Y estuvo consciente de la necesidad de una reforma en la nación con la intención de volverse a Dios. Aparentemente el pueblo aceptó la reforma de Josías, pero era solo una apariencia externa que Jeremías cuestionó. Jeremías 11 del 1 al 8, no lo vamos a leer, pero lamentablemente aquí en este versículo vemos que Josías fue muerto por el faraón de Egipto y le sucedieron sus hijos en el trono. Y vemos entonces que el pueblo volvió de nuevo a caer en la idolatría. En el escenario internacional apareció el poderío babilónico y aparentemente Joacim fue muerto por los babilonios. Seguidamente, 2 de los hijos de Joacim le sucedieron en el liderazgo del pueblo. Joaquín, por solamente 3 meses, quien entregó la ciudad de Jerusalén a Nabucodonosor y fue llevado cautivo a Babilonia.
y su hermano Sedequías, quien gobernó por 11 años, en el año 587 al 586 antes de Cristo, la ciudad de Jerusalén fue sitiada por los babilónicos y destruida. Es decir, que estaba viendo Jeremías toda la destrucción del pueblo de Dios y sentía gran dolor en su corazón. Ahora, ¿cuáles son las lecciones para hoy a la luz de la vida y el ministerio de Jeremías? ¿Qué nos enseña esto? Primero, hermano, el llamado profético a la iglesia de hoy. ¿Cuál es el llamado profético a la iglesia de hoy? El mensaje de los profetas como heraldo de Dios tenía esencialmente dos dimensiones. Primero, la denuncia del pecado, ¿verdad? Pero también el juicio divino aunado a la esperanza de misericordia. Ese era el llamado a los profetas. Y restauración por la misericordia de Dios. Esta dinámica también la vemos reflejada en el libro de Jeremías. Jeremías denuncia, advierte el juicio que viene, pero también trae esperanza. ¿Cómo se traduce entonces este ministerio profético de Jeremías para la iglesia de hoy en nuestros días? ¿Cómo podemos nosotros traducir ese ministerio profético? Bueno, una lección muy clara que Jeremías deja para la iglesia es la necesidad de recordar que somos voceros de Dios para nuestro propio contexto. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Anunciar el mismo llamado profético de Jeremías lo tenemos nosotros, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? El mensaje que predicamos tiene su autoría en el mismo corazón de Dios. Este mensaje que nosotros predicamos es el mismo mensaje que Dios le dio a Jeremías, a aquel pueblo. Y es el mismo que Dios ahora necesita que su iglesia, en su tarea, sea ese heraldo, ¿verdad?, de anunciar este mismo mensaje con fidelidad y con valor en medio de las circunstancias particulares que vivimos. Vemos que Jeremías tuvo que predicar el evangelio en una serie de particulares que estaba viviendo en aquellos tiempos, ¿verdad? Había pecado, había idolatría, había rechazo a la obediencia de Dios, había esclavitud de gobiernos perversos y malignos, habían situaciones de guerra, había división dentro del mismo pueblo de Jerusalén, pero aún así Jeremías nunca dejó de hacer lo que Dios le había dicho que hiciera, de cumplir el llamado. Ahora, el costo del anuncio profético de la iglesia, así como mismo lo tuvo Jeremías, también lo tenemos nosotros. Una de las tentaciones de la iglesia contemporánea es suavizar el mensaje del evangelio para tratar de satisfacer los intereses y expectativas de las audiencias actuales. Se teme que un mensaje que confronte el pecado y la desobediencia podría sonar demasiado fuerte. Es decir, decirle a la persona, tú eres un pecador y tienes que arrepentirte. Wow, no, pastora, como yo voy a ofender a esa persona, voy a ser un pecador. Y entonces tratamos como que de suavizar un poquito. Mira, ven a la iglesia. Ven a la iglesia. Ay, nosotros somos un grupo bueno y te vas a sentir muy bien con nosotros. Y ve ese mensaje suavecito de ver cómo conquistamos a la gente para que venga, pero no le predicamos el mensaje. Tú necesitas a Dios, porque si no aceptas a Dios, ¿verdad?, tu alma se va a perder. Porque sin Dios eres un pecador. Eso la iglesia, amado hermano, en estos tiempos lo ha cambiado, lo ha suavizado, porque creemos que es muy fuerte. Quiero que ore por ti. ¿Quieres que ore por ti? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Tienes alguna enfermedad? Por ahí empezamos. Pero confrontarle con la verdad nos cuesta, porque tenemos temor a recibir el rechazo, a recibir la burla. Y esa es parte de el costo de anunciar como Jeremías. Sin embargo, necesitamos recordar
que en los días que nos toca vivir, Dios tiene un mensaje claro que señala con franqueza lo que le ofende, pero a la vez es una invitación a la reconciliación. El mensaje cambia. Tú eres un pecador, pero Cristo te perdona, Cristo te ama. Una hermana me hacía un cuento de alguien que lo llamaba desde la cárcel un asesino y le decía: yo estoy arrepentido de todo lo que hice, pero ya para mí no hay perdón. Ya para mí no hay perdón. Y decía: ¿cómo no va a haber perdón? Si Cristo perdona todos los pecados. Para Cristo no hay pecado imperdonable, amado hermano. Quizás la justicia no lo va a perdonar y tenga que cumplir todos los años allí en la cárcel. Pero Cristo sí lo perdona si se arrepiente y va al cielo, hermano. Ese es el poder de esperanza del mensaje del Evangelio. Jeremías deja para nosotros la enseñanza del costo de la fidelidad al mensaje. No es fácil para ser fiel y ser popular a la misma vez, ¿verdad? La búsqueda de la aceptación de las personas nos seduce a minimizar el mensaje de Dios. La obediencia al llamado de Dios muchas veces nos lleva a la impopularidad y al dolor, pero esa es la demanda para la iglesia de hoy. Cuando se predica el mensaje de arrepentimiento, cuando se predica el mensaje de verdad, quizás no seamos esa gran iglesia grande, pero somos la iglesia que predica luz y verdad. Amén. La humanidad del profeta y su liderazgo. Este profeta es uno de los líderes bíblicos que nos permite conocer sus luchas, dudas y tensiones internas, aún sus frustraciones y cuestionamientos. Su llamado y ministerio en términos humanos del éxito sería considerado como un fracaso. Si nosotros vamos a catalogar ahora el ministerio de Jeremías, dijéramos: ese ministerio fue un fracaso. El pobre hombre, nadie se convirtió. La gente más bien se volvieron más malas, la llevaron para Babilonia y al pobre hombre lo mataron a pedras. ¿Cómo que Dios lo escogió del bien que su madre para un llamado? Pero eso es, Dios tiene un plan y un propósito con cada una. Porque cuando él anunciaba el mensaje de Dios, no era escuchado. Sin embargo, aún con sus luchas internas, cumplió fielmente su llamado y permaneció firme en su obediencia. Y esa es la gran enseñanza que tiene la iglesia para nosotros hoy. Muchas veces hemos pensado que el liderazgo está exento de situaciones difíciles y conflictos interiores. Ah, no, si yo soy un líder en la iglesia, todo me tiene que ir bien. Si yo tengo fe, yo me tengo que sentir bien, no me puedo sentir triste, no me puedo sentir... No, hermano, esa no es la característica de un líder humano, porque estamos en la condición humana. Deberíamos ocultarlo para no evidenciar nuestras debilidades y pensamientos más íntimos. Para algunos el dolor y el quebranto pueden sonar a fragilidad y falta de carácter, pero Jeremías nos muestra otro camino, el de la vulnerabilidad como evidencia de nuestra humanidad. Esa es una de las enseñanzas mayores que nosotros podemos aprender de este gran profeta. Los días que le tocaron vivir y ministrar fueron turbulentos y marcados por grandes cambios políticos. Malentendido por su propio pueblo, Jeremías sufrió injustamente, pero permaneció firme en el llamado de Dios. La vida de este profeta nos enseña el valor de la resiliencia y la obediencia al llamado, aun cuando las cosas no salen como esperábamos o como nos gustaría. Eso es la característica y el objetivo de la clase de hoy. ¿Qué nos enseña la vida del profeta Jeremías? Pues la vida del profeta Jeremías nos enseña que a pesar de todas las situaciones adversas que podamos vivir, situaciones exteriores, interiores, circunstancias de todo tipo, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir en obediencia al llamado de Dios. Esto nos enseña. La humanidad de Jeremías deja para nosotros lecciones valiosas de bondad, sensibilidad y transparencia frente a las situaciones.
Transparencia. El domingo no sé cuántos me vieron que no pude ni terminar el sermón para ministrar. Mi corazón se quebró. Transparencia humana. Si tengo que llorar, lloro. Y no por eso dejo ver, ¿verdad?, que soy incapaz de llevar hacia adelante el llamado de Dios. Pero soy humana y soy transparente. Pero eso no quita la responsabilidad del llamado y la permanencia en el llamado de Dios. Dios me los bendiga y espero que ustedes hayan aprendido acerca del profeta Jeremías y puedan responder estas preguntas. ¿Qué característica de la vida del profeta Jeremías le llama más la atención? ¿Alguien me dice? ¿Rápido? A ver, Marta. ¿La qué? Lo susceptible que era. ¡Wow! ¿Y por qué? ¿Pero te identificas con esto? Por eso le llamó más la atención, se identifica mucho con esa característica de Jeremías. ¡Qué lindo! En su propia vida podría señalar algunos aspectos paralelos con la vida y el ministerio del profeta. ¿Hay algo que se parece? Ya Martica aquí nos dijo, sí, pastora, yo me parezco. ¿Hay algo que se parece de nosotros al profeta Jeremías? ¿Cómo incidieron el escenario internacional y nacional en el desarrollo del ministerio de Jeremías? ¿Qué aspectos de nuestros propios contextos marcan desafíos para vivir nuestra fe hoy y cumplirla? Por ejemplo, en estos tiempos en que se acepta la ley que se casen personas del mismo sexo, ¿influirá en mi llamado y en lo que Dios me ha llamado a predicar? ¿Ve? A la luz de la palabra de Dios, ¿tendrá algo que decirnos hoy? ¿Cómo nos sentimos cuando experimentamos rechazo frente al llamado divino? ¿Estamos dispuestos a ser vulnerables y mostrar la intimidad de nuestras presiones y frustraciones y dudas? Son preguntas que se las dejo de tarea para que ustedes mismos puedan confrontarse y responderla por lo que hemos aprendido en esta noche del profeta Jeremías. No se pierda la próxima clase. Va a ser una clase bien interesante en la cual usted, bendito sea Dios, va a poder aprender más del profeta Jeremías. Si quiere aprender un poquito más, pues venga y no se lo pierda. Puestos de pie, vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, por tu palabra. Gracias porque hemos escuchado, Señor Padre, la fragilidad, pero también el compromiso de una persona, Señor, que tú llamas. Y hoy, Señor, nosotros como iglesia también nos sentimos llamados. Permite, Señor Padre, que ninguna de las frustraciones, ni ninguno de los defectos, Señor Padre, de nuestra propia naturaleza humana, frenen, Señor Padre, y nos muevan del compromiso y del llamado que tenemos contigo como iglesia. Sin importarnos el contexto que estamos viviendo, sin importarnos las circunstancias, aún sin importarnos, Señor, los rechazos, Dios del cielo, queremos pedirte que nos ayude a mantenernos firmes en el llamado y nos dé el poder que tenía Jeremías, la pasión de Jeremías para seguir predicando tu palabra. No importa, Señor, con lágrimas, porque tú dices, irán sembrando e irán llorando los que lleven la buena semilla. Te pedimos, oh Dios, que podamos cumplir esta palabra y que la llevemos en nuestros corazones. Bendigo a mis hermanos y te pido, Señor, que tú, Padre, en esta noche les diga, yo te escogí desde el vientre de tu madre y una promesa y un llamado tengo para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Le entrego a mi hermano Rodolfo.